Hola hermanos, seguimos en la primera semana del tiempo ordinario, en el ciclo C de la liturgia de la Iglesia Católica, el año 2015, 16 de enero, sábado, próximo al domingo, y es Marcos, sigue en el segundo de Marcos, del 13 al 17, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo salió Jesús de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, y entre los muchos que le seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados, fariseos, al ver que comían con recaudadores y otra gente de mala fama, le dijeron a los discípulos: de modo que come con recaudadores y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bien, uno de los reproches más graves que se dirigieron contra Jesús fue el de comer con publicanos y pecadores. Comer con pecadores en una sociedad en que las fronteras entre los piadosos y los impuros se hallaban tan nítidamente delimitadas, suponía un desafío absoluto al consenso religioso. Así era. Al actuar de ese modo, el maestro de Nazaret no solo quedaba etiquetado él mismo como impuro, sino que a los ojos de la gente religiosa descalificaba su propio mensaje sobre Dios. Los publicanos y recaudadores de impuestos eran considerados avaros, explotadores y renegados, es decir, pecadores y rechazados por Dios. Estaban excomulgados y para ser readmitidos a la sinagoga debían abandonar previamente su profesión. Religiosamente eran impuros, socialmente despreciados y políticamente sospechosos, vendidos a los romanos. Pues bien, Jesús elige a uno de ellos para que entre a formar parte de su grupo, Leví. Ante la protesta de los maestros de la ley, Jesús responde con una doble antítesis. Por un lado, echa mano de un proverbio tradicional: los sanos y los enfermos, que dejaba ver el cuidado de predilección de Dios por los débiles. Por otro, se refiere a su propia misión. Jesús la define como la frase: he venido para
En otra dirá: no he venido para servir, para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Describiéndola con precisión, no exenta de ironía. Muchas veces se ha pasado por alto el sentido del humor e incluso de la ironía en Jesús, tal como aparece en los relatos evangélicos. Quizás no casaba bien con la imagen de un Jesús sublime y solemne, serio y equilibrado, que al decir del obispo Busset, no se rió nunca. La ironía en este caso es dramática. Los injustos son quienes se califican a sí mismos de ese modo y creen serlo porque ofrecen y observan la ley. Son ciertamente justos a los ojos de la ley. Eso es ser observantes. Pero se han equivocado de Dios. Las consecuencias son igualmente dramáticas. Su mismo aferrarse a la ley y a la norma les cierra a Dios y les convierte en intolerantes jueces de los demás. Esto era un hecho que es evidente. ¿Cuál es el punto, podríamos decir, capital de este relato en el hecho de que Jesús comía con publicanos y pecadores? Pues sabemos que esto no ocurrió una sola vez, sino muchas. No, comer con publicanos y pecadores era una práctica frecuente en la vida de Jesús, cosa que además fue motivo de murmuraciones y escándalos para las personas de buena reputación. Así lo destacaba expresamente el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 del 1 al 2. Esta costumbre de Jesús era escandalosa en aquel tiempo y daba que hablar, porque indica la práctica normal y frecuente de comer con otros, que eran vistos como gente de un estatus inferior al propio, lo que en aquella cultura era inadmisible. Más todavía, además de las consideraciones que se suelen hacer cuando se comenta este episodio en los libros religiosos, hay algo que nunca se tiene en cuenta, pero que es capital, y es entre los emperadores Marco y Aurelio y Constantino, en los años 161 y 306, se vivió en el mundo occidental la crisis más grave de su historia. ¿Cuál fue? La gente advertía que todo su entorno se desmoronaba: el imperio, las instituciones, la vida social, la economía y la religión. Y fue precisamente en ese tiempo cuando la Iglesia volvió su prodigiosa expansión, su extensión. ¿Por qué eso? Pues sencillamente porque los cristianos tomaron en serio
el Evangelio, nada más. Y vieron que las costumbres de Jesús, la solución para la crisis. La Iglesia ofrecía todo lo necesario para construir una especie de seguridad social en aquel tiempo. Cuidaba a los huérfanos y viudas, atendía a los ancianos y discapacitados, a los que carecían de medios de vida. Nos recuerda esto cómo Epícteto describe el horrible desamparo que puede experimentar un hombre en medio de sus semejantes. Debieron de ser muchos los que experimentaron ese desamparo: los bárbaros urbanizados, los campesinos llegados a las ciudades en busca de trabajo, los soldados licenciados, los rentistas arruinados por la inflación y los esclavos manipulados. Para todas estas gentes, el entrar a formar parte de la comunidad cristiana debía ser el único medio de conservar el respeto hacia sí mismo y dar a la propia vida algún sentido. En situaciones de crisis profunda, solo el Evangelio puede dar la clave de solución para la sociedad y para la Iglesia. La comensaria, el compartir, el ofrecer lo que tenemos cada uno, y se producirá el milagro. No hay otro camino. El socialismo auténtico, compartir, mi vida en comparte con los demás y no aprovechando de los demás, cobrando por ser socialista. Qué pena. De ahí la gran pregunta que hemos hecho al principio. He descubierto que no hay mayor pecado que considerarme justo. Ese es el gran pecado, superior a los demás. Todos somos pecadores, pero todos, si lo reconocemos, podemos ser curados por el Señor. Un abrazo muy fuerte y vivamos la vida de Dios y no lo que nos proponen los sistemas en que vivimos. Un abrazo, hasta siempre. Adiós.